Os vais a preguntar, ¿pero qué hace Mindy con este huevo en la mano? Pues mira, hoy como vamos a hablar de Colón, que ya sabéis que descubrió América, que fue muy inteligente, pero vamos a hablar dónde están los huesos y más anécdotas. Pero primero quiero empezar, si alguno de vosotros no sabéis qué pasó con este huevo, la leyenda dice que todo el mundo no creía en la inteligencia de Cristóbal Colón. Entonces él le, le retaron a sus amigos, a la gente, diciendo, vamos a ver si sois vosotros capaces de poner este huevo de pie. Y la gente, claro, empezó a ponerlo así, el huevo se caía. Al revés, el huevo se caía. Entonces, al ver que una cosa tan básica no podrían hacer, dice, a ver, dinos tú cuál es el truco. Y hoy le tengo aquí a mi ladito a Tacho, que él nos va a contar la historia de dónde están los huesos y toda la información que nos va a aportar hoy, que a más de uno les va a sorprender. Pero antes de que empiece con la historia, me gustaría que nos enseñara él cómo enseñó también Cristóbal Colón a la gente sobre el huevo. Hola Tacho, bienvenido. Muy buenas, bien hallado. Bienvenidos un día más a este mi podcast. Ah, que no es mío, bueno, perdón, buenas. Pues es muy fácil, vamos a ver. ¿Tú cómo pondrías un huevo de pie sin que se caiga? Si lo pones así, se va a caer. Si lo pones así, se va a caer. ¿Por qué? Porque es un huevo. Pero claro, llega Colón, que les dijo que la Tierra era redonda y en aquella época decir eso, bueno, era como básicamente ser el diablo. Y dijo, esto fue al consejo de sabios que puso los reyes católicos para ver que si era viable lo que decía Colón. Entonces, como no creían y tal, les puso esta prueba. Y ninguno era capaz. No eran muy listos tampoco. Entonces, ¿qué hizo Colón? Dijo, mira, observa y aprende. 10 maravedíes a que yo lo consigo. Y cogió y dijo, ¿por dónde le quieres? ¿Por el lado ancho o por el lado estrecho? Lo suyo, por el lado ancho, que es más fácil. Pues no, pues por el estrecho. Y el huevo se queda de pies. 10 maravedíes y la gente se quedó con la boca abierta y diciendo, pues parece que a lo mejor este chico tan tonto no es. No sé yo. Y aquí está la historia que realmente se cree que es una leyenda del huevo de Colón, porque esto creo que está en el libro que escribió su hijo Hernando, o como otros dicen, Fernando Colón, que escribió muchas fantasías sobre su padre porque le idolatraba mucho y bueno, hay muchas historias, porque realmente Colón es el personaje con más incógnitas que existe de la historia. No se sabe dónde nació. Sí. Solo se sabe dónde murió. Y luego hay más historia que más adelante veremos. ¿Y por qué genera tanta polémica su tumba? Pues por muchas cosas. Porque primero él pidió ser enterrado como un franciscano, es decir, con que no hubiera mucho lujo y fuera enterrado en el Nuevo Mundo. Que bueno, el Nuevo Mundo no era para ellos el Nuevo Mundo, eran las Indias, porque él creía que había llegado a las Indias occidentales. O a Zipango, que es el actual Japón. Por bueno, Marco Polo y bueno, muchas historias que ya veremos más adelante. Y él pidió ser enterrado en el Nuevo Mundo, pero él murió en Valladolid. Y primero se le enterró en Valladolid, luego le trasladaron a Sevilla y hay mucha más historia ahí. Hay conflicto también que con Santo Domingo. Claro, porque luego fue enterrado en Santo Domingo y luego fue enterrado en más sitios, y ahora actualmente se cree que está en España, que ya lo veremos un poquito más desarrollado más adelante.
Pero eso es verdad que él pidió que se enterrara en América. Sí, él dejó escrito en su testamento una frase en la que decía que él quería ser enterrado como un monje, porque él al final de su época de su vida ya era mucho más creyente y mucho más... De hecho, se vestía con ropas de monje franciscano y pidió ser enterrado en las Indias. Pero bueno, esto es una historia porque todos conocemos a Colón, pero ¿qué sabemos de Colón realmente? De Colón sabemos que... Que descubrió América la mayoría, digo yo. Pero bueno, descubrió América y ¿por qué no se llama Colombia? América. Solo hay un país que se llama Colombia y se llama América, se llama América. Porque realmente cuando Colón fue a América no había descubierto América. Él estaba en las Indias Occidentales. Él no estaba en América. ¿Qué ocurre? Que luego, como en aquella época no había internet, solo había documentaciones como archivos de Simancas, bueno, muchos, lo que era archivación, simplemente. Entonces, Américo Vespuccio, que era sí, era italiano de verdad, corroborado, fue a España y se fue en uno de los viajes a América y él empezó a cartografiar lo que era un nuevo continente y fue el primero del que se tiene constancia que cartografió América. Entonces se propuso un escritor propuso que se llamara América bueno, él realmente se llamaba Américo Vespuccio, pero al nacionalizar el español, porque claro, en España lo que se hacía en aquella época, venía un extranjero, italiano, francés, lo que fuera, y si era importante para la nación, enseguida se le nacionalizaba. ¿Para qué? Para que todo el descubrimiento o todo lo que conllevara, conquista, lo que fuera española. Entonces se le nacionalizaba español y por eso se llama Américo. Él era Américo, nació como Américo Vespuccio y en España se le nacionalizó Américo Vespuccio. Entonces, por eso se le propuso que se llamara América el continente y al final de tanto América, se quedó con América. Pero él no descubrió nada, él simplemente cartografió. Y es otra de las cosas que todas las polémicas y todos los misterios que tiene Colón. Porque Colón de su infancia no se sabe nada, porque él quiso tapar todo. Él no quería que se supiera de dónde era, si su verdadero nombre era Cristóbal, Colón. Entonces hay múltiples teorías de dónde nació. Algunos dicen que ha nacido en Génova, pero... Esa es la más aceptada, pero no tiene por qué ser así. O sea, la gente es genovés, no, es portugués, no, es gallego, no, es castellano, no, es valenciano, no, es mallorquín. Bueno, hay un reportaje que ha salido hace poco, un documental, porque han hecho una investigación muy larga desde la Universidad de Granada, que está disponible en Radio y Televisión Española. Está muy bien el reportaje, pero tampoco está todo comprobado, porque sus investigaciones luego no las ha corroborado otros científicos independientes. Entonces hay que cogerlo todo con pinzas. Ellos han hecho estudios de ADN y han corroborado ciertas cosas, pero hasta que ese estudio no se ha corroborado por otros científicos independientes, tampoco podemos decir que es realmente cierto todo lo que dicen, que tiene pinta de que sí, pero esto hasta que no esté todo bien no se sabe, porque es que Cristóbal Colón es un personaje muy, muy misterioso, pero mucho. Se sabe o se cree que se llama Cristóbal Colón, pero no se sabe a ciencia cierta, porque en este mismo estudio el que creían que era su hermano Diego Colón resulta que por los estudios de ADN no es su hermano. El familiar en quinto grado, que puede ser un primo segundo, un primo quinto, lo que sea, pero no es hermano. Con lo cual, o, como dicen ellos en el reportaje, o el que hemos desenterrado no es Diego Colón y es otro familiar, porque ahí estaba enterrado su hijo. Entonces, o no es, o realmente su hermano no era su hermano, aunque hizo creer a la gente que era su hermano. ¿Por qué? Tenía motivos. Nunca se sabe. Igual que no se sabe nada de su infancia, porque
es que no se sabe nada. Yo he visto otros documentales, otros podcasts que aseguran, no, es que Colón era hijo de tejedores genoveses y luego fue a Portugal y en Portugal llegó a Portugal porque iba en un barco y le atacaron unos corsarios y apareció en Portugal porque su barco le incendiaron y él se agarró un remo y llegó a las costas de Portugal. Vale, pero es que no está corroborado. No hay documentación sobre eso. Eso es el libro que la gente ha escrito. De hecho, es del hijo de Cristóbal Colón y lo que ha mezclado son dos batallas ocurridas en años diferentes. Si bien es cierto, en el reportaje de lo de Granada, del ADN, ahí sí encontraron un perdigón. Entonces, le disparó a alguien. ¿Pero cuándo? Porque también tuvo muchos problemas cuando era almirante en las Indias. Tuvo muchos motines, porque decían que era un déspota. De hecho, los reyes católicos en el tercer viaje le devolvieron a España. Pero vamos más adelante para contarnos un poquito más al fondo la historia. Pero tú sabes quién diseñó su tumba, el monumento funerario. ¿Quién le diseñó? No, pero ¿por qué es ese diseño? Sí, el diseño son 4 heraldos que llevan su féretro y esos 4 heraldos son los 4 reinos que había en España entonces: el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón y el reino de Navarra. Entonces, cada heraldo, creo que los 2 primeros son León y Castilla y atrás están Aragón y Navarra, creo recordar. Es un monumento muy bonito que está en la Catedral de Sevilla. Sevilla es un sitio muy bonito en España. Para los que no sois españoles y no sabéis, pues preciosa ciudad. Hay que tener en cuenta que Colón ha viajado mucho, tanto vivo como muerto. De hecho, muerto, ha viajado por muchos países. A muchos más sitios que mucha gente en vida. Pues como digo, Cristóbal Colón es muy misterioso. Vamos a sus orígenes. Unos dicen que genovés. No hay documentos que lo aseguren al 100%. De hecho, hay documentos y están falsificados y corroborado que está falsificado. Otros que es español castellano. Otros que es gallego. Que en la parte de lo de gallego hay una parte que todavía no está descartada del todo. Otro que es valenciano. Otro mallorquín. Bien. Son muchas teorías. Yo lo que realmente creo que Colón era judío. Y como era judío sefardí, y en aquel tiempo los judíos, ya sabemos todos, se había convertido al cristianismo, pero claro, él se había sido educado como judío y él seguía las cosas de los judíos, para que nos entendamos. Entonces, yo es lo que creo, por eso quería él tapar su pasado, para que obviamente un judío en esa época en España o te convertías realmente o ibas fuera. Entonces, para que no hubiera problemas, él ocultó su pasado. Sí se sabe a ciencia cierta que estuvo en Portugal, de hecho se casó allí y su primer hijo es portugués, que es Diego Colón, que luego fue el que heredó el título de virrey, almirante de las Indias y estuvo gobernando las Indias hasta su muerte. Entonces, sí estuvo allí, se casó allí y el primero al que propuso el viaje a las Indias Occidentales fue a Juan II, el rey de Portugal. Él lo puso en conocimiento de su consejo de sabios y le dijeron que no. Entonces, ¿qué hizo Colón? Pues se vino a España, bueno, a Castilla, no era España entonces. Se vino a Castilla y en Castilla se rodeó de gente judía, que luego se ha comprobado que eran judíos, aunque eran frailes, monjes, cristianos, pero eran judíos. Entonces, por eso yo sigo pensando que él era judío. Entonces se rodeó de gente que estaba
dentro de la corte y consiguió, me parece que es por el año 1486, que le recibieran por primera vez los Reyes Católicos. Propuso el viaje Isabel la Católica. Se interesó mucho. Pero le rechazó al principio. Se interesó mucho, pero al final, como todo, lo ponen en un consejo de sabios y al final lo rechazan porque creen que es inviable. Porque además las pretensiones de Colón eran muy altas. ¿Qué ocurre? Que Colón no desiste y su hermano Diego Colón, que se llamaba Diego como su hijo, fue a Francia a ofrecérselo al rey francés. Pero el rey francés ni consejos de sabios nada, lo rechazó instantáneamente. Bueno, luego Colón consiguió, mediante el confesor de Isabel la Católica, que volvieran a recibirle. Y ahí ya estaban como más convencidos, pero todavía no. Y ya hubo una tercera recepción en la que ya sí, y se hicieron las capitulaciones de Santa Fe, que era la manera que tuvieron de decir, vale, nosotros pagamos el viaje, subvencionamos el viaje y tú vas a ser almirante, virrey, bueno, todo. Le bajaron un poquito las pretensiones que pedían, aunque no mucho, las cosas como son, porque eran muy altas las pretensiones porque era egocéntrico. O sea, yo si voy allí, yo voy a ser el primero, entonces yo quiero. Pero bueno, al final consiguió ser almirante, que es un título que se heredaba de padre a hijo luego, virrey, que igual, lo que pasa que en los virrey al final pueden decidir los reyes que están en ese momento, que pueden decir, no, yo ahora elijo quién, no quiero que sea tu hijo, quiero elegir yo a mi hijo segundo, a lo que sea. No a mi primogénito porque va a ser rey, pero el que ha nacido en segunda posición, pues quiero que sea el virrey de las Indias. Pero bueno, y ya con eso, en abril, salieron para las Indias Occidentales. ¿Qué ocurre? Que encontraron lo que se cree, no, que se fueron a provisionar a Canarias, no, se averió, creo que fue la pinta, y fueron a repararla, por eso fueron a Canarias, si no, iban directos. Obviamente tenían que ir por la zona de las Canarias, porque como había un tratado entre España y Portugal, para que no... porque estuvieron en guerra y para que no hubiera problemas, tenían que bajar por ahí para no ir por Madeira ni las Azores, nada, tenían que bajar un poquito. Pero bueno, fueron a Canarias, repararon y repostaron. Y ya, a los 2 meses, quitaron tierra. Entonces ya llegaron allí, fueron recibidos más o menos bien, claro, obviamente. Y que estaban allí, vieron esos barcos. Cuando desembarcaron, vieron las armaduras que tenían brillantes, las armas, todo, y dijeron, ¿son dioses o qué es esto? Pero eran mucho más avanzados los españoles que los restos. Obviamente, porque allí no había habido contacto con otros humanos, eran tribus, y ya está. Aquí en Europa ya se estaba avanzado mucho, había pólvora, había industria, había ya cosas que allí eran inviables, allí iban con taparrabos. Claro, y los españoles también se quedaron alucinados al ver pues los tonos de piel, que iban desnudos. Claro, a ellos les chocaba. Esta gente está en la prehistoria. Pero bueno, fueron más o menos bien recibidos. Sí, también tuvieron problemas con algunas tribus, obviamente, porque ven eso y dicen, esto aquí nos vienen a matar. Pero bueno, ellos llevaban pólvora, los otros tenían flechas, blanco y en botella. O sea, al final. Pero bueno, ahí, mientras Colón iba conquistando, o más bien explorando, porque el primero fue exploración, una de las carabelas se quedó encallada y decidieron, pues, ya que no podemos sacarla, con ayuda de los indígenas y las canoas que tenían, trajeron la madera, desmontaron el barco, hicieron un fuerte que le llamaron Fuerte Navidad porque lo hicieron en la fecha de Navidad. Entonces, allí todos los de esa carabela se quedaron allí a vivir, mientras las otras 2 carabelas regresaban a España para dar las noticias a los reyes de España. Pero curiosamente,
Colón no llegó a España, llegó a Portugal. Se supone que por una tormenta, pero todo es muy sospechoso. De ahí que hay una teoría que dice que Colón era un espía del rey de Portugal, porque llegó a Portugal y en lugar de decir, bueno, reposamos aquí, esperamos que pase la tormenta y regresamos a España, no, se fue a tener una audiencia con el rey de Portugal, que está archivada, o sea, hay testimonios escritos sobre ella. Entonces, ¿sospechoso? Sí, pero no. También dicen que aunque Juan II no aceptó el viaje de Colón, sí que, como le dijo la ruta, envió un barco para seguir la ruta que le había dicho Colón, pero se supone que no descubrieron nada. Se supone que ellos ya habían llegado a las Azores, a Madeira, bueno, tenían también afán de expansionismo, de conquista, de colonialismo, por esclavos, porque Portugal quería esclavos. De hecho, el tratado como con España es porque se iban a las Canarias, que ya pertenecían a España, que la conquistaron unos normandos bajo bandera española para los españoles, iban allí a por esclavos, siendo españoles iban allí, cogían a los habitantes de allí y se les llevaban de esclavos. Entonces, por eso la guerra de sucesión que hubo en España entre Juana la Beltraneja y Isabel la Católica, pues que se metió el rey de Portugal a ver si rascaba algo de territorio, pues hicieron un tratado que luego se ratificó unos en Toledo, otros en Portugal, de no, esto es mío, por aquí no puedes, tú por aquí no puedes ir, tú por aquí no puedes ir, y todos juntan contentos. Entonces, entre Portugal y España había mucha tirantez porque eran, digamos, los dos punteros del momento en navegación, incluso más que los franceses, sobre todo, y que los ingleses, que luego los ingleses superaron a los dos, pero en ese momento era España y Portugal. Y bueno, ya regresó a España, le recibieron con honores, mirad lo que hemos descubierto, hemos llegado, todo ya está conquistado, esto en nombre de la corona española, ya es español, hemos dejado allí porque ocurrió esto, bueno, pues ya fueron al segundo viaje, que ya ahí ya eran 17 barcos, 1500 personas, ya más serio, porque ya, como ya sabemos que es verdad, no vamos a ir 90. Ya vamos a eso porque aquí hay que quedarse con el territorio. Y bueno, pues en las Indias Occidentales, o el Nuevo Mundo, porque primero fueron las Indias Occidentales, luego se le llamó el Nuevo Mundo y luego ya América. Pues allí Colón fue conquistando más territorio, explorando más. Bueno, trajeron muchas riquezas, trajeron también la patata, el maíz, y allí llevaron el trigo, la cebada. Y claro, y lo que había era mucho oro, mucha plata y mucha perla. Y todo eso lo trajeron para acá. Entonces hubo mucha riqueza que se trajo y allí se llevó cultura, se llevó otros cultivos. O sea, fue un poco recíproco. Obviamente se trajeron más riquezas de las que allí riquezas no se llevó. Se llevó conocimiento, se llevó... Claro, porque ahí estaban más atrasados. Entonces... Bueno, ¿que se expolió o qué tal? Pues hombre, al haberlo conquistado pertenecía a España, entonces expoliar lo que te pertenece no es expoliar, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que ya Colón hizo otros 2 viajes más en vida, porque si nos ponemos puntillosos, realmente Colón hizo 6 viajes, no 4 como son, porque hizo 4 en vida. Y ahora vamos con el tema real de esto, que es, o sea, cuando Colón muere en Valladolid en 1506, no recuerdo mal, y le entierran en el convento de San Francisco. Pero claro, él había pedido, quería ser enterrado en América, en las Indias. Él estaba orgulloso de haber llegado hasta allá, que él tenía razón, porque aunque con sus fallos de cálculo, porque él, con todo lo que había leído y tal, pero la circunferencia de la Tierra para él era más pequeña, entonces
como que estaba más cerca por aquel lado. Bueno, con todos los errores y con todos los problemas que tuvo, lo logró. Y en parte tenía razón, porque para ellos tenía razón, porque lo que había ido es a las Indias. De América no se sabía nada todavía. Entonces, ya cuando murió, se le enterró en Valladolid, pero claro, su hijo dijo no, porque le reclamó en Sevilla y fue enterrado en Sevilla, creo que en la Cartuja. Creo que la primera vez creo que lo enterraron en la Cartuja. Entonces, allí estuvo hasta que murió su hijo Diego Colón, que murió y pidió que los dos fueran trasladados a Santo Domingo, que entonces era en la isla de La Española, no era República Dominicana, se conocía como La Española, que fueran enterrados allí. Entonces, ¿qué hicieron? Le cogieron a los dos y le llevaron para allá. ¿Pero qué ocurre? Ese es el primer viaje ya el primero. De allí, pues estuvo unos años, creo que más de 100, no sé exactamente cuánto tiempo estuvo, pero tuvimos una guerra con los franceses. Qué cosas, una guerra con los franceses, España una guerra con los franceses. Cosas que muy raras. Y bueno, como perdimos, pues en el Tratado de Paz, la Española se le cedió a Francia. Esa isla es República Dominicana y Haití. Mucha gente piensa que Haití es una isla y República Dominicana es otra. No, es la misma isla, que entonces era la Española, es una parte de la República Dominicana y otra parte es Haití. Entonces se le cedió a Francia y dijeron los españoles de entonces, vamos a ver que allí está Colón, señores. Colón es alguien muy importante en nuestro país, no le podemos dejar donde unos enemigos. Pues vamos a coger sus huesos. ¿Y dónde vamos? Pues vámonos para Cuba. Ahí. En La Habana. Cuba es española. Ahí, vale, él quería descansar en el Nuevo Mundo. No hay ningún problema. Pues otro viaje con los huesos de Colón. Ya 8 millas. Pues allí estuvo tranquilamente, en su descansito, muy a gustito, allí sus huesecitos. ¿Y solo le llevaron los huesos de Colón o también de su hijo? De su hijo, de los dos, obviamente, de los dos. Bueno, pues allí tranquilamente, hasta que, claro, entramos en la guerra de la independencia de Cuba con los Estados Unidos, que les ayudaban a los cubanos. Pues dijo España, esto fue en 1898, pues en 1904 o algo así, poco después de que ya se independizara, dijeron, no, señores, vamos a traer los huesos a España porque ya no nos pertenece, no tenemos ningún país de los que teníamos en América, ya no tenemos ninguno, por lo menos que esta persona, que es muy importante, descanse, tengamos nosotros. Pues ahora, los huesos otra vez para España. Ya le enterraron en la catedral, porque decidieron en ese momento que en la catedral hicieron esta tumba famosa con los 4 heraldos, y ahí se supone que ahí quedó todo, que los huesos de Colón estaban en España. Pero ¿qué ocurre? Que de repente en la República Dominicana, en Santo Domingo, se les ocurre hacer excavaciones donde había estado la tumba de Colón. Y resulta que por arte de Birli Birloque encuentran algo que pone en la descripción: varón ilustre y distinguido, Cristóbal Colón, primer almirante. Y dicen, anda, que a lo mejor los españoles son tontos y nos han llevado a Colón. Nos han llevado a Colón, se han llevado a otro. Creo que ni lo abrieron ni nada y lo han llevado a enterrar en el faro de Colón. Creo que se llama el faro de Colón. Y allí están, y ellos juran y perjuran que son los huesos de Colón, no los que están en España. Por eso es el conflicto con... Ahí está el conflicto con la República Dominicana. Porque encima, ahora, con el estudio este tan largo que se ha hecho del ADN, obviamente todo esto se tenía conocimiento, pues los de la Universidad de Granada, con el doctor Llorente, ya no recuerdo cómo es, pidieron a
a los de la República Dominicana, oye, vamos a analizar los huesos que tenéis vosotros con los que tenemos nosotros, hacemos el ADN y vemos si coinciden, si no coinciden, si dejan de coincidir y salimos de dudas todos. Bueno, el estudio que se ha hecho aquí está confirmado por ellos que es Colón. ¿Por qué? Porque como su hijo Hernando se sabía ciertamente dónde estaba enterrado y que era él, pues se ha hecho la comparación y aunque el ADN es parcial, a ciencia cierta se puede asegurar, según ese estudio, que los otros huesos son de un padre de Hernando. O sea que si Hernando Colón o Fernando Colón es ese es su padre y su padre fue Cristóbal Colón. Con lo cual está asegurado que Cristóbal Colón, esos huesos, concretamente esos huesos, son de Cristóbal Colón. Entonces ellos pidieron a la República Dominicana que sí podían analizarlo, dijeron que sí, pero cuando llegó el momento de analizar aquellos huesos, se echaron para atrás. Entonces, ¿por qué se echaron para atrás? Porque saben perfectamente que no son. Para que diga, nosotros también tenemos. Puede ser. Que se acabe el chollo de vamos a visitar los huesos de Colón. Pues no sé. Puede ser negocio. Yo personalmente, perdón, que seguro que da el micro y editor, lo siento, que probablemente yo, sí, aunque se descubra que esos eran falsos, yo iría a verlos, porque pues ya, no sé, o sea, me da igual. Sí, pero a lo mejor pierde un poquito el interés, que dice, voy a ir a ver a quién. Ya, pero uno que no. La inscripción en la urna está, entonces yo iría a verlo. Pero ya... Yo creo que mucho interés no se perdería, creo. Yo pienso que sí. Entonces, también en este estudio han intentado saber el origen. Genovés está descartado por este estudio. Además, él siempre escribía en español. En español. Bueno, en castellano. En castellano, no se ve nada de italiano. No, tenía... Escriba o de portugués. Sí, de portugués sí tenía dejes, pero claro, ha vivido allí. Entonces, se ha casado ahí. Claro, ya tenía un hijo allí, vivió muchos años. Y estuvo en la corte, o sea, estuvo... Pero de italiano no es... Yo cuando oigo a otros asegurar que de pequeño mostró mucho interés por la navegación, que era hijo de no sé quién, de no sé cuál, pero si no está nada, ¿por qué aseguran cosas? Porque sabe que la gente luego no se pone a investigar, cree lo que oye y fuera pocos... Ya, bueno, no sé. A lo mejor yo soy raro y yo como me gusta la historia. saber la realidad de las cosas, pues a lo mejor soy un poco tonto y me pongo a leer y a buscar, pero bueno, da igual. El caso, que Genovés descartado. La otra teoría de que era castellano, con todos los datos que la gente que defendía esa teoría pudieron aportar, desenterraron huesos, todo, descartado. Que gallego, una rama, porque hay dos ramas. Una descartada y la otra, como no se pudo obtener ADN de calidad para poder comprobar, no está descartada. Y tiene sentido, o sea, de hecho, todas y cada una de las teorías tienen sentido. O sea, tú si las miras, tienen su lógica y su... O sea, que pudieran ser reales todas. Pero obviamente la real es una, o ninguna de esas. También, que era mallorquín, pues al principio... Hubo un resultado ahí que parecía que sí, pero luego al final no era. Está descartado, con lo cual no era. Y lo que sí pudieron asegurar que por su ADN pertenecía al Mediterráneo occidental, es decir, toda la costa española que pertenece ahí al Mediterráneo, pudiera ser Sicilia, pudiera ser, pero eso está descartado porque lo que sí tenía ascendencia judía, con lo cual... En Sicilia había muchos judíos en aquel tiempo. No. De hecho, en la época de que nació Colón, les habían expulsado a todos. Solo podían ir a comerciar y podían estar durante 2 o 3 días para comerciar. Y después se tenían que ir. Estaban expulsados todos los judíos. O sea, no como en España, que si te convertías... no, allí expulsaron a todos. Entonces, por eso queda descartada que fuera italiano. Entonces,
Es que además no hay nada que corrobore. Lo que yo no entiendo es cómo ha sido la teoría que más ha permanecido en la historia de que él era genovés. A cada uno le interesa decir, este es mío, o fue mío, ¿para qué? Para que traiga Hombre, obviamente, los visitantes. si yo me muero, no van a decir que soy ni español, les doy igual. Pero una Pero persona cuando llegas que a luego se ha alguien, comprobado que ha descubierto un continente, obviamente es alguien muy importante. Entonces, no, español no era. Era genovés, era... Hasta los franceses quisieron decir que era francés. O sea, claro, eso siempre se han subido, han aprovechado el bug y han dicho, venga, todo para nosotros. No. De hecho, Colón intentó tapar todo su pasado. Unos dicen que fue corsario, otros que era navegante y sí, navegó, eso estaba claro, y era un estudioso de la navegación y le gustaba mucho investigar sobre navegación, por eso dijo, porque claro, esto todo viene porque era muy costoso ir a las Indias a traer todo lo que se podía traer de allí, que era la ruta de la seda. Entonces, dijo Colón, si vamos por aquí, acortamos y no tenemos que pasar por aquí, ir pagando en cada puerto que tenemos que ir parando, tenemos que ir pagando y dejando riqueza en otro sitio. Vamos por aquí y para nosotros. Y esta ruta para nosotros. El que quiera explotarla, que nos pague a nosotros. Si es que tenía toda la lógica del mundo. y ahora hablando de la ruta de la seda, muchos nos habéis pedido, sobre todo desde México, que hablemos de esta ruta. A lo mejor en el futuro, si Tacho tiene tiempo y se presenta otra vez, pues a lo mejor os hablará también de la ruta de la seda, cosas que muchos no sabéis. Sí, y entonces se fue. Entonces él, lo que está totalmente comprobado es que desde España salió y fue allí. Y otra de las cosas, como he dicho antes, cuando un personaje importante no es español o castellano, en este caso castellano, no lo es y es importante para la corona, le nacionaliza. Colón no fue nacionalizado nunca. Con lo cual, ¿por qué no fue nacionalizado? ¿Porque ya era castellano? Puede ser. Esta teoría cuadra mucho. Entonces, es que, como he dicho, todas y cada una de las teorías del misterio que envuelve a Colón por todos lados, porque tiene misterio en su nacimiento, su niñez, su juventud, cuando estuvo en las Indias, todo es un Incluso misterio. su muerte, que dónde está. Y incluso sus hijos han conservado ese misterio. O sea, les seleccionó muy bien. No quiero que se sepa nada de esto. Y no se ha sabido ni se sabrá, yo creo, nada. De hecho, Yo pienso que es porque era judío y como en aquel tiempo estaban mal vistos, ha dicho más vale no decir quiénes somos y así por lo menos, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Si yo tengo mal ser judío, tengo problemas, pues más vale decir que no decir quién soy o así, pues mira, me guardo un poquito la paz mía y la de mi familia. O a lo mejor se sabían y no lo querían decir también para tapar al saber. Como no hay nada escrito, pues cada uno empieza a sacar su conclusión y eso. yo creo que es la teoría más que yo más me creo. Pero realmente no se sabe cuál de todas. Es que todas pueden tener razón. Pero yo la que sí descarto es la genovesa. O sea, la descarto al 100%. Por mucho que me vengan convenciendo de que era genovés. Yo pienso que en Hay un más, futuro... hay más. Que no, que sí. Entonces, por mucho que haya sido la más aceptada, que es lo que no entiendo. Mira, me gustaría investigar sobre eso y hacemos un podcast sobre eso. ¿Por qué genovés es la teoría más... Que a lo mejor es interesante hacer así como un monográfico de Sí. Colón, de decir los huesos, la historia de Colón y Yo pienso que en el futuro, cuando ya vamos a evolucionar un poquito más con la tecnología, van a reabrir otra vez el caso, que de hecho hace poco se ha abierto para
Sí. investigar con los De huesos y hecho, con empezó todo. en el año 2003-2004 y 2002. acaba en el 2024. Mm, ¿Por qué? Porque al principio no había las técnicas para poder Sí, analizar bien el ADN y Mm. todo eso. Y gracias al FBI, a Estados Unidos, a México, por Sí. ejemplo, que han sido tres laboratorios que han colaborado para ir. Granada, Entonces, México y Estados gracias a eso han podido, y repito, según ellos está corroborado, pero hasta que alguien independiente, y eso es que es como va esto de la ciencia, hasta que en la teoría esta no se publique en no sé cuántas revistas de ciencia, haya un estudio no sé qué, y haya No lo dan por uno o válido. dos o no sé cuántos laboratorios independientes que lo corroboren, no se acepta la teoría, aunque sea real. Mm. Entonces, como todavía no está hecho todo eso, no se puede asegurar. Pero Yo pienso que los gallegos en el futuro van a querer que como ya medio está ahí, van a querer seguir investigando para decir, sí, por fin, Cristóbal Colón fue gallego. Pero es que si según el ADN es del Mediterráneo occidental, Galicia no corresponde. Es que es todo muy... Pero claro, puede ser que sus padres fueran, por poner un ejemplo, de Valencia y se trasladaran a Galicia. Pero claro, la teoría de Galicia es porque allí era el único sitio de Castilla o la España de entonces en el cual había el apellido Colón y que está certificado porque Bueno, de hecho muchos se llamaban Colón, ¿no? y que también Colón dio nombre a muchos de los descubrimientos sobre las Rías Baixas, los nombres de pueblos de las Rías Baixas. Pero claro, también dio nombre de portugués en honor, yo creo que como él quería Portugal porque vivió allí, o sea, es normal, no sé. Pero bueno, el primer sitio fue San Salvador y luego La Española. San Salvador porque se salvó en la vida, porque si llega a durar un día más, a Colón le matan sus hombres. Porque ya... Allí fue también interesante en el barco cuando sí, ya estaban que no podían más, vámonos, y ha dicho darme 3 días más y si no vemos tierra, damos la vuelta. Eso también será leyenda, pero bueno, que sí, que se iban a motinar, sí, porque él lo escribía en el diario de a bordo, o sea, esto ya está insostenible, pero hay que poner en contexto a la gente, porque claro, lo miras desde el punto de vista de ahora y dices, estamos tontos, y van a descubrir, no, es que para ellos el mundo se acababa y era un abismo que ibas a monstruos y, bueno, o sea, ellos pensaban que se iban a morir, obviamente, o sea, por eso les costó muchísimo, pero muchísimo. Hasta que no aparecieron los hermanos Pinzones en acción, le costó conseguir tripulación. Sí, pero Mindes, poneros también en la situación, con la mente limitada que cada uno tenía en su momento, navegando con todo lo que supone esto, ver que ya la comida se te va terminando, ver que miras en la izquierda, miras en la derecha, todo es azul, no se ve nada. Pues dice, hombre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir para luego que caernos, que se pensaba que todo se terminaba y luego ya nos caemos. Y si seguimos y no nos queda comida, ¿cómo volvemos? Porque no era como ahora, venga con el avión y tráeme, o nos alojamos ahí, o estamos siempre en contacto. Ahí que se sabía. Hay que ponerse también un poquito en la mente de aquel entonces, no en la mente de 2025, cuando ya estamos que metemos en el Google o en el chat GPT y nos dice todo. Antes se viajaba con mapas y con todo, que muchos incluso yo, me acuerdo que viajaba así. Ahora los jóvenes de hoy, cuéntales, dice, esto todo es histórico, esto lo ves en el museo, ¿qué es esto? El teléfono te hace foto, el teléfono te da todo, antes que teléfono. ¿Qué llamadas? Si se escribían una carta y le daban al mes y espérate para dar la vuelta, pero bueno, seguimos. Pues eso, que hay que mirarlo con el contexto de entonces. Y hay que tener en cuenta que ahora coges un avión y en 12 horas está puesto en Punta Cana. Pero es que antes era 2 meses de navegación por un océano, con un barco del año 1500. Que no es un barco de ahora. Hay que tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, claro, pues, 2 meses, los víveres, porque claro, ¿cuánto iban a tardar? Pues si Colón, por sus cálculos, pensaba que era
Porque va como en el mapa griego en aquel Sí, hasta Colón, tiempo. sí. Bueno, luego hubo otro cartógrafo, que ahora no recuerdo el nombre, que él ya había calculado incluso el radio de la Tierra perfectamente. No se sabe cómo, pero lo había calculado milimétricamente con lo que se conoce hoy, que se supone que es lo real. Ujú. Entonces lo había calculado muy bien. Un italiano fue. Pero Colón, claro, con sus cálculos se supone que la esfera era más pequeña. Entonces, a lo mejor no había calculado 2 meses, había calculado un mes. O yo qué sé, un mes y medio. Pero claro, eran 2 meses ya. Demoró. Eran 2 meses ya y los víveres escaseaban. Por barco, pues si eran 90, pues habrá que echar cuentas que eran unos 30, 40, depende de cada barco, porque unas eran más grandes que otras, pues habría de 30 o de 40 Sí, y me habría de imagino que 20. habrán dicho, Entonces, ya tenemos más de la mitad gastado, pues vamos a dar la vuelta, por lo menos subsistir hasta que llegamos. claro, es que el problema no es que se fueran acabando los víveres, es que luego tienes que volver. Claro. Entonces, si tienes que volver y ya has acabado más de la mitad de los víveres, dices, ups. Y Ya, si por me lo que quedo sin sea víveres. el viento nos lleva en otro sitio y nos demoramos unos días más. Y claro, la gente dirá, no, pues pueden ir pescando. Sí, pero es que no eran barcos de pesca. Son barcos de velocidad. Mm. Que lo que cogieron son naos y carabelas, que son barcos de velocidad. ¿Para qué? Para avanzar. No eran barcos de pesca, entonces tú no puedes estar, con lo que había entonces no podías pescar. Entonces, la cosa a bordo estuvo Sí, yo entiendo la situación. muy crítica. Hasta que se supone que el 12 de octubre, por la noche de 1492, Que se fue hizo justo el tierra. tercer día cuando ha dicho, venga, es el último día, no hay nada, Sí, pero damos la vuelta y como- mira por dónde. como realmente luego en esto hay muchas leyendas, porque es lo que escriben para hacerlo bonito, estilo la Biblia, que muchas historias son parábolas y cosas, moralejas, pero que no Sí, existen. pero a mí esta historia me mola mucho. Que sí. Sí, está bien que se glorifique. Poneros en el contexto. Todos estamos desesperados y de repente llega y dice, tierra. El subidón que te dio. Rodrigo de Triana fue el que dijo Sí. tierra. Que en teoría se iba a llevar por el Papa un dinero por ser el primero en gritar tierra. Mm. Pero se supone también todo esto que no, que se lo quedó Colón. Porque él por la noche, un poquito antes, ya había visto tierra. Lo que sí que habían visto eran algas. Porque obviamente recogían agua del mar para intentar convertirlo en agua dulce. Y para conservar los pescados y las cosas usaban la sal, o sea, evaporaban el agua para usar la sal, para conservar en salazón los pescados y las carnes que llevaban. Entonces, cuando echaban el cubo, pues onda, si hay algas aquí, entonces la tierra están cerca de tierra y ya empezaron a ver pájaros, es decir, gaviotas y pájaros de allí y ya, bueno. Y ya por la noche ya se supone que Rodrigo de Triana gritó tierra a la vista. Y por eso se llama San Salvador. Pero no porque le salvara a todos, sino porque salvó el pescuezo. O sea, también, vamos, que si no... eso que lo tenga todo el mundo claro. Y a partir de ahí, pues ya empezó la conquista. Porque lo que a mucha gente no le entró a la cabeza tan bien es, ¿no? Si habían llegado las Indias ya estaban descubiertas. Entonces, ¿por qué conquistan y por qué toman los terrenos en nombre de...? Pues muy sencillo, porque de las Indias se conocía una parte solo. Entonces, el resto de las Indias podían pertenecer al que lo conquistara, porque era el pensamiento de la época. Yo si voy a un sitio que nadie ha estado, me lo quedo para mi país. Entonces, eso era el pensamiento de entonces. Y lo que sí, pues hubo muchos conquistadores, uno de los más famosos era Hernán Cortés, que fue el más importante y se supone que el más sanguinario también, pero teniendo en cuenta que yo soy de Olmedo, Valladolid, y hay un personaje muy importante, pero muy desconocido, que estuvo con Hernán Cortés, que era su mano derecha, en contra de lo que mucha gente piensa, que se llamaba Fray Bartolomé de Olmedo, realmente Bartolomé Ochaíta,
pero nació en Olmedo porque su padre era vasco, pero vino a Olmedo de médico, y él se hizo llamar Fray Bartolomé de Olmedo, de hecho firmaba como Fray Bartolomé de Olmedo, que fue íntimo de Montezuma, tan importante y tan Montezuma. Sí, que los de Montezuma también fue que dice, hombre, pues mira, todos están, pues al final Colón, digo yo, que no es tan malo, pues venga, me voy a unir a él. A Montezuma se unió a los españoles porque otra tribu les estaba masacrando. Entonces pidió ayuda y como les ayudó, y Fray Bartolomé fue alguien muy importante. ¿Por qué? Porque él aprendió el idioma nahuí, o no recuerdo cómo se llamaba el idioma de ellos, consiguió aprenderlo, consiguió comunicarse con ellos, y a partir de ahí empezó a evangelizarles, que era el propósito por lo que enviaban allí a los monjes, frailes, que realmente enviaron a muchos monjes muy cultos, que eran los que querían ir, muy cultos, muy inteligentes. Y yo no soy devoto de la iglesia, pero sí enviaron gente al igual. Sí, de hecho aprendieron el idioma y todo, que se dice pronto, para que se puedan entender. Hicieron que ese idioma se conservara, porque hicieron escritos en ese idioma para conservar ese idioma. Entonces, tontos no enviaron. Lo que sí también, dentro de los soldados, porque no eran soldados, eran mercenarios, que enviaban, había muchos que eran o vas a la cárcel o vas allí. Entonces, obviamente, antes de ir a la cárcel, que te vas a morir porque las cárceles de entonces eran lo que eran, pues me voy allí. Que por lo menos, pues claro, si enviamos purria o escoria, pues problemas va a haber. Se enviaron soldados profesionales, pero se envió también purria. Entonces, hubo de todo, como en todos lados. Y al final, una conquista, pues hay batallas, hay masacres. En la Segunda Guerra Mundial hubo masacres. En la Guerra Civil Española hubo masacres. En las guerras hay masacres. En Ucrania está habiendo masacres. O sea, pero es lo que es una conquista, es una guerra. No es justificable, pero es lo que es. Oye, que vengo aquí, que me quiero quedar tu territorio. ¿Quieres? No, pues batallamos. Pues entonces, Montezuma, por ejemplo, se alió con los españoles y con Fray Bartolomé tuvo una amistad muy fuerte. De hecho, la mayoría de sus súbditos de Montezuma se evangelizaron, se convirtieron al cristianismo y él no quería. Y al final se cree, porque tampoco está atestiguado del todo, que antes de morir se convirtió al cristianismo por todo lo que había hablado con Fray Bartolomé de Olmedo, que fue un monje que fue a evangelizar, pero también fue un diplomático increíble, de los mejores que ha tenido España. Y gracias a él muchos indígenas se apasionaron por el cristianismo. O sea, que no tuvo que o te conviertes o te mato. No. De hecho, con Hernán Cortés, claro, Hernán Cortés era un guerrero, era un soldado. No era... Sería inteligente y todo eso, pero no. ¿Y qué cogía? Conquistaba un pueblo y destrozaba todos los ídolos. Y fue Bartolomé que le dijo: un momento, Hernán, bonito, para, quieto. Esta gente cree en estos ídolos. ¿Son paganos? Sí. Tú déjame hacer mi trabajo, y cuando yo ya he hecho mi trabajo, que ellos decidan lo que quieren hacer con sus ídolos. Que de ahí que se conserven ídolos de las tribus de entonces. Porque una persona como Fray Bartolomé de Olmedo, inteligente, él dijo, que aunque estos sean paganos, vamos a conservar que ellos creen en esto. Es que tú crees en Dios, pero ellos creen en esto. Entonces, de momento, lo que te va a salir más rentable el ponerles de tu parte, no llegar y ala. Porque si tú les impones, que en muchos sitios se impuso el cristianismo por los españoles, pero en otros sitios por gente como esta no se impuso y fue mejor. De hecho, se demostró que fue mejor. Montezuma, es que Montezuma, ¿quién no conoce a Montezuma? Es muy importante. Y él... ¿Tú conoces a Montezuma? Y él salió con los españoles y se cree que se convirtió al cristianismo, pero que la mayoría de sus súbditos se convirtieron porque Fray Bartolomé fue la primera persona que dio misa en México, una misa cristiana en México. Fue el primero. Y consiguió poner una imagen de la Virgen en donde sacrificaban en los ritos que hacía el pueblo de Montezuma, que sacrificaban gente. Y Montezuma, después de hablar con Fray Bartolomé de Olmedo, le dijo, pero ¿dónde vas, muchacho? ¿Cómo estás matando aquí gente? Pero
Bueno, y después de hablar con él, de contarle las bondades del cristianismo, tal, bueno, pues pone aquí una imagen que me has convencido un poco. Trataremos de no matar más gente en los rituales, pero es que es lo que hemos hecho toda la vida. Pues obviamente, en España antes del cristianismo había otras religiones. En todos sitios había otras religiones. Los griegos tenían la suya, los romanos tuvieron la suya, que curiosamente era muy parecida a la griega. Cosas raras de la historia. Los egipcios tenían la suya. Entonces, todo esto, lo que hemos expoliado, que hemos robado, que hemos masacrado, bueno, sí y no. Pertenecía a España, con lo cual, tú si trasladas de una provincia a otra las riquezas, estás moviendo el dinero dentro de tu país. No sé. De hecho, la gente que lo dice es gente que no estaba en la época. Entonces, tampoco, no sé. Pero bueno, eso es otro tema y esto es otra polémica que no hay que entrar en ella porque no es interesante tampoco, es que no es interesante. Lo interesante es que en esa época, cuando el mundo se creía que era plano, aunque ya había teorías y gente que ya decía que no, que el mundo no era plano, que la Tierra era redonda. Bueno, con esto sí se demostró, porque aunque no llegó a dar la vuelta. Luego Juan Sebastián Elcano sí lo consiguió, por ejemplo, otro español. Y Magallanes también. En la época se demostró que la Tierra era redonda, que se podía llegar a las Indias por aquí y por aquí, y que por aquí era más corto que por aquí, y que encima no tenías que parar en ningún puerto, porque ibas Canarias, allí, España, Canarias, allí, ya está. Entonces, Cristóbal Colón, un personaje muy, muy misterioso, por todos los datos que se le conocen, muy inteligente, que también el misterio, la locura y todo eso se relacionan con personas inteligentes, siempre a lo largo de la historia. Entonces, y lo de sus huesos, que es una historia muy curiosa. Entonces, es que es tan curioso su vida antes de ser conocido, después, siendo conocido y después de haberse muerto. Entonces, porque es que lo que he dicho antes, es que realmente sus huesos han viajado más que muchísima gente en vida. O sea, él murió en Valladolid, de Valladolid a Sevilla. De Sevilla a Santo Domingo. A Santo Domingo. De Santo Domingo a La Habana y de La Habana volvimos para España. O sea, hay que ver todos los viajes que hizo Colón. Y al saber si no hay restos en cada país. Pues bueno, es que realmente lo de Santo Domingo, por ejemplo, es que puede ser que sea que una parte de los huesos esté allí y otra aquí, porque realmente los huesos que hay aquí no está completo el esqueleto. Entonces allí, como no se sabe lo que hay, pues tampoco se puede decir que sería bonito realmente decir, coño, vamos a repartir. Vamos a eso y venga, y así salimos de dudas y quitamos uno de los tantos misterios que tiene Colón. Por lo menos uno. Y así a lo mejor ayuda a desentrañar el resto de misterios. Si esto y esto coincide, este señor es Colón. Estamos seguros al 100%. Ya sí que estamos seguros. Ya me da igual que tenga que el estudio, que corroborarlo un independiente, publicarlo en 57 revistas. No. Si esto y esto coincide, este es Colón. Sí, y pero como coincide con los hijos de Hernando, con su hijo Hernando, es Colón. Al 100%. Pero si en Santo Domingo resulta que no están los otros restos, pues dirán, si decimos que ya no es, lo mismo se nos acaba el chollo y luego que también ponte en la situación de cada uno, que sí, que pues no es inteligente y vende los huesos falsos de Colón, están aquí, ya está. Y haces lo que se creía hasta hoy que era así. Una parafernalia y al final vas a seguir teniendo visitantes. Eso no justifica el poder hacer historia. Sí. El poder hacer historia es más importante que totalmente de acuerdo. Que $4. O sea, totalmente de acuerdo. Porque es que poder desentrañar a lo mejor el misterio de todo lo de Colón, a mí me parece fascinante, porque el poder decir, asegurar ya al 100%, Colón era de aquí. Colón, por esto no se sabe. Era judío, era cristiano. Se llamaba no sé qué, porque luego, a posteriori, ya teniendo datos reales de dónde puede ser, a lo mejor empiezan a aparecer escritos que antes se habían pasado por alto. Sí.
que están con otro nombre y no saben que era él. Porque miles de cosas están falsificadas, como muchas de lo de Génova. Está falsificado y se está corroborado que está falsificado. Otras que se creían falsificadas, luego se han corroborado que son reales. En Portugal también decía que estaba con otro hombre, con otro nombre. Con otro nombre, igual que el gallego, que era Sotomayor, que desapareció justo el mismo día que Colón, pero luego está corroborado por unos escritos del hijo de Sotomayor que había muerto un año antes de que Colón fuera a América. Entonces, si está comprobado, está muerto en 1491, no puede ser. Sí, pero Entonces, hay teorías que caen por su peso, que todas, sin datos, con los datos que te cuentan los teóricos, te las puedes creer todas son, o sea, te las cuentan y todas dices, joder, macho, pues tienen razón, porque fíjate, y pues, pero luego si te las desmontan con otras cosas, pues tienes que pues ya lo que es, no es. Entonces, si una persona intenta tapar su pasado es por algo. Si hay tanto misterio sobre su nacimiento, sobre su juventud, sobre su niñez, es por algo. Sí, pero muchos dicen... Yo creo que sí, pero no lo sé. No puedo asegurarlo. Sí puedo asegurar que no era genovés, por todos los datos que se han ido conociendo. Ella sí que puedo asegurar yo que lo que estudié yo de pequeño, que era un genovés, es mentira. Yo ya además lo digo, para mí no es genovés. Si quieren que la ciencia me calle en la boca, pero para mí no es genovés. Que sea español, no lo sé. Que fuera portugués, puede ser. Entre español y portugués puede ser. Yo es lo que más creo. ¿Y por qué se dicen que los restos de Colón no eran de Colón, que eran de Diego, de su hijo, en 1877? ¿O eso sí, es otra...? Perdón. No, es que el problema aquí es que como fueron enterrados juntos y trasladados juntos, se creen que los huesos de Colón, los que realmente se trajeron eran los de su hijo, y los que se quedaron en la República Dominicana, en Santo Domingo, eran de Colón. Pero volvemos al estudio que se ha hecho del ADN recientemente, que aseguran que los huesos que se han encontrado son en grado de parentesco de padre de los otros huesos. Y si es Hernando Colón, pues su padre era Cristóbal Colón, con lo cual queda descartado, por ese estudio, queda descartado que sean los huesos de Diego Colón. Que a lo mejor, quizás, los huesos de Santo Domingo son los de Diego Colón, o una parte de los de... Están en los dos países. Es que si fuera así, yo lo mantendría así. O sea, si de verdad una parte de los huesos están en Santo Domingo, yo los dejaría ahí, no había que reclamarlos porque él querría estar enterrado allí. Última voluntad. Ya sabes que tienes una parte aquí, ya tienes una parte del histórico personaje aquí, que era lo que pretendía, conservar su hueso, su historia, y tienes otra donde él quería, con lo cual a mí me parece redondo. Pero que sí de verdad se pueda estudiar los huesos de Santo Domingo para poder corroborar muchas de las teorías que se ciñen sobre la vida de Colón. Porque es que son muchos misterios, pero muchos. De hecho, se casó una vez, que se casó en Portugal, en España no se casó, aunque tuvo un hijo, no se casó, pero porque su mujer había muerto, la portuguesa había muerto, al poco de venirse para España, que luego fue a por su hijo a Portugal, le trajo a España, y yo no recuerdo si fue en el primero o en el segundo viaje. Hernando sí fue en el último viaje, pero supongo que Diego en el primero a lo mejor no, pero en el segundo viaje sí fue, ya con su padre. Porque obviamente sabía que iba a heredar el título de virrey, el título de almirante, estaba todo registrado en la capitulación de Santa Fe. Y gracias a estos descubrimientos luego hubo el Tratado de Tordesillas, que era en los que Portugal y España se repartieron el mundo conocido. O sea, así. África para una parte de África para los portugueses, América para los españoles,
Pero bueno, podéis ir por aquí. Por eso Brasil perteneció a Portugal. Portugal. Y Guinea perteneció a España. Parte de Marruecos, bueno, perteneció a España también. Pero eso son otras historias también, que también podemos hablar de ello. Y sobre Hernán Cortés, que también podría ser interesante. Y ya hablando de Hernán Cortés, hablar de todos los antiguos reinos o tribus que había y qué pasó después de las conquistas. De todas formas, decirnos lo que queráis escuchar. Que para mí son cosas interesantes. A Luego, Nacho le encanta la historia. Si le retáis que estudie algo más de lo que hoy día lo sabe, yo creo que encantadísimo. yo de lo que me sé puedo hablar y de lo que no me sé me lo aprendo. Lo investigo y sí puedo asegurar cosas y decir, no aseguro o me gusta investigar y decir, bueno, pues si de esto, bueno, por ejemplo, y es de mi pueblo, Fray Bartolomé de Olmedo, yo leo en unos lados que nació en 1485 y en otros en 1458. La estatua que hay en mi pueblo se hizo el busto en conmemoración de los 500 años de su nacimiento y se hizo en 1958 y pone 1458-1958, pero luego todo lo que leo sobre él es que nació en 1485, lo cual tampoco me cuadra mucho, porque 1485 se descubrió en 1492, son 5 y 2, 7 años, y si él fue en 1500 y pico, que fue con 15 años, entonces me cuadra más que fuera en 1458, pero ves, todo lo que encuentro de él es 1485, no me cuadra. Es igual que Colón, se cree que nació un año y una fecha, pero te ponen entre el veintitantos de octubre y el no sé cuánto de noviembre, no saben realmente. ¿Por qué? Porque él ha tapado todo. Y hasta ahora, que son más de 500 años de su muerte, no se sabe dónde nació, ni quién, no se sabe nada. Solo se sabe que existió. Porque hay cartas suyas y bueno, es un personaje que hay documentación sobre él, si no, no se podría hablar, porque antes eran todos documentos que sobre todo monjes y frailes escribían. Sí, pero de todas formas, como tú has dicho, si resulta que tenía otro nombre y hay escritos con otro nombre, pues de ahí se puede sacar más. Y si queda escrito, pues ya es a rajatabla. Sí, pero es lo que digo, que para eso hay que saber a ciencia cierta que estos son sus huesos, si se puede, si yo qué sé, Sí. porque a lo mejor los de Santo Domingo están mejor conservados o lo que sea. Sí, pero sin el Se puede permiso sacar de ellos no puedes hacer nada. Por eso hay que obviamente. unirse y decir, bueno, por el bien Pues fíjate, de la humanidad. qué bonito sería, porque esto fue un hito cuando lo del ADN, que hicieron rueda de prensa y todo, fue un hito. Muchos países. Hubo muchas noticias y estuvieron dando la turra con las noticias. Fue el año pasado, cuando ya Entonces, después de 20 años qué bonito sería poder descubrir investigar. la verdad sobre Colón. Un personaje que durante 500 años, más de 500 años, ha guardado un misterio, y esto, pues como los crímenes imperfectos. Es el crimen imperfecto más largo de la historia. ¿Por qué? Porque él ha intentado taparlo y lo ha logrado durante más de 500 años. Pero gracias a la ciencia y gracias a la inteligencia de muchas personas, han descubierto la realidad. Entonces sería muy bonito y eso daría para podcast y daría para muchas cosas, para muchos documentales. Como ha sido también lo de Tutankamón, cuando le descubrieron que no fue todo wow, un boom que prensa de todos los países. Un faraón que era sin más, y es el más famoso de todos, que nos ha llegado a nosotros. Y eso que hubo faraones mucho más importantes, pero claro, como ha sido el único que se ha encontrado la tumba intacta, pues es el más famoso que nos ha llegado a nuestros días, pero él, en su época, un faraón. De hecho, Mindy, si no habéis visto el vídeo que he hecho uno cortito así, como me habéis pedido sobre Tutankamón, lo vais a encontrar en vídeos hace 5, 6, 7 meses, ya ni me acuerdo. He hecho uno muy pequeñito contando de todo un poquito. Os invito a verlo. Y entonces, ¿quién diseñó el monumento este tan impresionante? No lo sé. ¿Se sabe? No sé quién lo diseñó, no. Esta sería otra. Yo sé el por qué y el cómo, pero no sé quién lo diseñó. No. Tampoco creo que fuera importante quién lo diseñó. Si lo importante es quién está y el significado
Es lo bonito, que son los 4 reinos que existían tanto entonces, que es como decir que es el primer monumento a España. Porque los 4 reinos unidos por una persona, que es Colón. Entonces, es como decir el primer monumento de España. Porque Y esta no es la leyenda, esta ya es... No. Es verdad. Pues se puede ir a ver a la catedral, o sea, el monumento está ahí. De hecho, se incluirán fotos en el vídeo, porque igual que del reportaje pondremos el enlace para que vayan a verle, porque es interesante. Es interesante, yo lo he visto ¿verdad? entero y me fascinó. Es como van descartando y van avisando a cada uno, oye, que... Aquí los que defienden la teoría de cada uno y la explican, y luego va él diciendo, pues, queda nominado. Bueno, no voy a hacer más spoiler, pero hay una historia justo al final que me conmovió muchísimo. Ya sabes que soy muy sensible, pero del documental, bueno, ya lo vais a ver y me vais a entender. No quiero adelantar nada para no estropearos a los que queráis ver el documental, pero os aseguro que merece la pena y no dura mucho. Yo creo que yo no tengo que contar mucho más. No, pero de todas formas fue, no sé, para mí muy trágico que con todo lo que ha sufrido, con todo esto, y que se muera como se ha muerto sin que él sepa que ha descubierto América. Pero es que no lo sabía él, ni su hijo que sí, murió más tarde. Sí, pero eso digo que es un poquito triste, que dice, no ha sido la historia con un final feliz. Triste. Si me muero sin saber que he repercutido al mundo, porque descubrir un continente y hoy día ya todos sabemos lo que significa, y que te mueras ahí en la cama, tanto tú como tu hijo, ninguno de los cercanos que puedan decir, mira, mi padre no lo ha podido saber, pero por lo menos yo como su hijo o su nieto, pues mira, mi abuelo, que se termine todo, no sé, me parece un poquito, a mí como me gustan siempre las historias con final feliz, pues me pongo un poquito triste, ¿no os parece? Y también murió enfermo y solo, y porque ya le habían quitado el título, se supone que había hecho cosas mal, que es raro porque les devolvieron a él y a su hijo para España, porque habían hecho las cosas mal. Porque han dicho que han abusado de su poder cuando se ha ido a las Américas. Pero en la carta que les enviaron, bueno, venís, habláis sobre lo que ha pasado y os restituimos luego en el... Nunca le restituyeron a él, pero al hijo sí, porque el hijo luego fue el virrey de allí hasta que murió. Con lo cual, a lo mejor tampoco es la leyenda negra esa que tiene Colón, tampoco es tan real. Sobre eso me gustaría investigar pero es que encuentro pocas cosas, entonces tengo pocos datos sobre eso. Quiero investigar un poquito más y si acaso algún día os interesa, pues a lo mejor puedo venir a hablar sobre eso, que también puede ser interesante. Lo que pasa es que se encuentran pocas cosas. Pero yo digo que se encuentra pocas cosas, que le están buscando por Cristóbal Colón, como todo el mundo lo conocemos, pero si por lo que sea se descubre que se llamaba de otra manera y hay escrito... Pero es que ahí ya era Cristóbal Colón, porque cuando estuvo en América ya era Cristóbal Colón. Sí, eso es, pero ¿tú sabes qué verdadero nombre es eso? Pero es que se sabe que era Cristóbal Colón. O sea, el que guió la expedición y eso es Cristóbal Colón. Y no puede ser, porque hay rumores que dicen que él se cambió de nombre para que no... Pero se cambió de nombre antes de ir a América, no durante. Cuando ya fue a América la primera vez, ya era Cristóbal Colón. Entonces, eso que ha descartado. Antes, pues podría llamar Pepito Pérez o Hernán de Castilla, sí. Como si quisiera llamar. Y si resulta que hay documentos con este nombre, pues ya hay otro vuelco a la historia. Bueno, pero es igual. Fue Cristóbal Colón quien descubrió. Si ahora se llama Luis Pérez, pues se llamará Luis Pérez, pero se van a seguir conociendo como Cristóbal Colón. Es como... Lola Índigo no se llama Lola Índigo, pero todo el mundo la conoce como Lola Índigo. El día que se muera, aunque pase mucho tiempo, no quiero yo gafar a nadie, seguirá siendo Lola Índigo. No la van a conocer como Miriam, no sé cómo se llama. En nuestras generaciones, que esto, pero si en el futuro
con el tiempo ya se va cambiando, pues Pero es nunca igual. se dice que de este agua no beberé. Yo siempre Que el dejo puerta descubridor de abierta. América hoy y hasta el fin de los tiempos va a ser Cristóbal Colón, aunque se llamara Luis Pérez, Cristóbal Colón. Y de hecho, seguramente se ponga Cristóbal Colón, anteriormente conocido como Luis Pérez. Pero lo primero que va a aparecer es Cristóbal Colón. Poquito a poco se va haciendo, si es que llega, que lo mismo no llega, pero bueno, aquí estamos para hablar un poquito de todo y cada uno que dé su opinión. Si vosotros sabéis más datos sobre esto, que Tacho no los ha traído, por lo que sea, se le ha olvidado, que seguramente se irá a su casa y dirá, como ha dicho en los otros vídeos que he grabado con él sobre las personas raras que hay en el mundo y cada uno y eso. Y ya después de terminar la grabación me he acordado que no he dicho esto y el otro, y más de uno nos pasa. Pero bueno, si los que nos estáis oyendo sabéis más cosas, pues dejadlo en los comentarios. Yo, cuando ya os lea, ya lo haré público para todo el mundo. Si es que resulta que no todos llamáis, no leéis los comentarios de los demás. Y eso fue un poquito sobre Colón y el huevo de Colón, que es muy gracioso, ¿no? Ponerlo así, que dice, fíjate qué cosa más, Fíjate que aguanta todo más el tiempo. simple. Y aquí está de pie. Pero claro, una vez que ves la respuesta, todo te parece fácil. No, si yo también podría. Sí, cuando ya tienes la respuesta, pero ahora búscala tú. Ah, amigo. Por eso no hay que juzgar nunca, es que este es un tonto, es que este no sé qué. Hay que mirar que ponerse en la situación de aquel año, con el conocimiento de aquel año y luego juzgar, porque es muy fácil. Llegas, mira 5 minutos, nada, si esto es muy fácil. Si es muy fácil, hazlo tú también. Y luego cuando te pones a hacerlo y ves lo que conlleva esto, de estudiar, de grabar, de todo eso, luego ya a lo mejor te cambias un poquito la opinión o aprecias más a las personas que se dedican a esto. Por eso yo no sé si es que tengo la mente abierta en decir, aunque tú estás contra de mi opinión, tienes otra opinión, yo estoy dispuesta a escucharte, que me des, y si me convences, pues mira, como convenció Cristóbal Colón con lo del huevo, que sí se puede poner de pie, con lo fácil que era, o como convencido que venga, vamos a dar misas ahí en otros países cuando ellos eran paganos. Pero bueno, no nos vamos a liar más. Ya veremos la próxima qué temas vamos a tratar, qué nos vais a decir que queráis que contemos. Y muchas gracias por vernos, por tirar muchos de los vídeos anteriores que ya he publicado. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a Tacho, que siempre está colaborando. A Colombia, México, que siempre me envían ellos también todo lo que pueden para tratar temas. Y hasta la próxima. Os amo. Adiós. Mini besitos.